Askurukipan takanitaki. Askurukipanaya tichiri. Askurukipanaya tichiri. Askurukipan. ¿Me escuchan? Ichipanaya. Askurukipanaya tichiri. Oliki Kallanta ñani, ¿ya? A ver, estamos con lo que son los sufijos. ¿Alguien quiere leer sus ejemplos? Kitis Kallanta ñmuni. ¿Alguien quiere leer sus ejemplos? Nadie, nadie. No han escrito seguro. Van a practicar por si acaso, ¿ya? ¿En cuál sufijo nos hemos quedado? ¿Alguien me hace recuerdo? Anterior clase estábamos en los sufijos direccional, en el direccional ru, ta de procedencia y na el posesivo. Ahí nos Ya. quedamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el sufijo inki, ¿ya? Ya, esto es un sufijo genitivo. Básicamente significa procedencia, ¿ya? Procedencia. Ya, procedencia. Cuando digo genitivo de procedencia, estoy diciendo más o menos como pertenencia, ¿ya? Pertenencia. Ahora esto se va a entender cuando conjugamos con el wa. Mira. Tata, ¿qué es tata? Papá. Papá. Tataja. Papá. Mi papá. Ahora aquí pongo inki, wa. ¿Qué estoy diciendo? Mi papá es. Exacto, de mi papá es, ¿ya? ¿Me dejo entender? De pertenencia, ¿no ve? Hanatanicha. ¿Sí? A ver, vamos a... por ejemplo, me dicen, ¿no? Tatama Kaukinkisa, ¿no? ¿Dónde está tu papá? Entonces yo digo, Tatajaj, mi pueblo se llama así, ¿ya? Suicatiti. Suicatitinki, wa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué En mi estoy pueblo. diciendo? En mi pueblo. Lo de Sulcatiti es. Es de Sulcatiti. Ya, ahora aquí varía, ¿no? Está en Suicatitinkiwa. ¿Me dejo entender? A ver. Canao. Irnakawi. ¿Qué es Irnakawi? Manejar. No, manejar. Abnakawi. Trabajo. Trabajar. ¿No es? Irnakaña, esto es trabajo, ¿ya? Trabajar, en todo caso, verbo trabajar, ¿ya? Ahora, Irnakawi se traduce como trabajo, ¿ya? Pero igual esto es metafórico, ¿no? Sí, hay que tener bien claro eso, ¿ya?
Pero el naqawi se entiende como trabajo. ¿Ya? Trabajo. ¿Ya? Ahora. Y naqawipa. ¿Qué significa esto? Su trabajo. Su trabajo. Exactamente. Su trabajo. Ahora aquí pongo, ¿no? Irnaqawipankiwa. ¿Qué estoy diciendo? Está en su trabajo. Muy bien. Está en su trabajo. ¿No ve? Ahí está el inki. ¿Queda claro? A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Y traducen también al castellano. A ver, escriban. Pelqapam. Utapanquiwa está en su casa. Ok, muy bien. ¿Qué te empieza a ver? Harasa. Como decimos en castellano, sin miedo al éxito. A ver, ¿qué dice? A ver, uyarnanipam. Uyupanquiwa ¿Ya? ¿Qué significa? está en su corral. ¿Ya? OLQ. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te empieza? ¿Qué significa? Está en A ver. su Chuquiago Marcanquiwa. Ok, muy bien, Lidia. ¿Qué te empieza? Yatichinquiwa, ¿está estudiando? No, Yatichaña es enseñar, pues. Perdón, está enseñando. No se entiende eso. Reestructura el Yatichaña. Pampananquiwa, ¿puede ser? ¿Amparanquiwa? No, Pampananquiwa. ¿Qué significa pampano? Pampa, planicie, plano. Ah, pero me estás leyendo así. Paranquiwa. ¿Sí? No, Pampananquiwa. Así. ¿Y de dónde sale esta? No. Pampanquiwa. Pampanquiwa, sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué significaría en castellano? Eh, de la pampa, de la planicie. Ya, está en la pampa, ¿no? Listo. ¿Qué te empieza a ver? Mamá Patanquiwa, también se puede decir. Sí. Mamá ¿Otro? Jankiwa. Mamá Jankiwa. Ok, muy bien, Lynn, Cintia. ¿Otro? Hatupanquiwa, dice. Perdón, no. Hatupanquiwa. Ok, está en su puesto de venta, por ejemplo. Es Hatupa. Puesto. Puesto de Está en venta, su- así se va a traducir, ¿ya? Si bien Hatu es mercado, ¿no ve? Hatupanquiwa no puede ser, está en su mercado. Podría decir, pero esto se En el interpreta mercado. más como que está en su puesto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Hatupanquiwa. Utaya tipankiwa yatichiri, walikiti. Utapanquiwa, ¿sí? Utaya tipankiwa, ¿Qué quieres decir? está en la escuela. Está en la escuela. Yatecañ utapanquiwa. O yatecañ utanquiwa. Ah, ya. Ya, muy bien. Listo, ya ¿Qué te te empieza? Anatawinkiwa. Anatawinkiwa, muy bien. Anataña es el verbo, ¿ya?
Es el verbo jugar, ¿no ve? Anataña. Anatawi es estar en el juego, ¿ya? Entonces, Anatawi Pankiwa está en su juego. Ahora aquí podría decir Anatawin, aquí pa, ¿no ve? Anatawi Pankiwa está en su juego. Ahora, si nosotros también estamos incluidos, Anatawin Kiwa está en el juego. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hanat Hanichan. Arsuni Pam Manchita. Sí, Satanau. Licenciado, para lo que estamos haciendo, ¿qué pregunta? La pregunta, por favor, en Aymara, ¿me lo podría poner? A ver, ¿qué Digamos, sería en castellano? Si yo quisiera saber esto, ¿no? De mi papá es, ¿cómo sería en castellano? Kitinkisa tendría que ser de quién es. Hiti, ¿quién, no ve? Kitinkisa, ¿de quién es, no ve? Ahora esto, Suilkati Tinkiwa, ¿no ve? ¿En dónde está, no ve? Ah, pero en Aymara me han dicho, ¿no? ¿En dónde está, no? Kauki es dónde, ¿no ve? Kaukin Kisa, ¿no ve? Entonces aquí yo podría completar, ¿no ve? Tatamaj Kaukin Kisa, ¿no ve? Tatajaj Suilkati Tinkiwa, ¿no ve? Akaj Kitinkisa. Ukaj Tatajankiwa, ¿no ve? Ustedes ya saben, pronombres demostrativos, ¿no ve? Todo esto ya saben. Así que es completar nada, ¿ya? Ahora esto, ¿no? Va a la misma pregunta, ¿no? Irnakawi Pankiwa, ¿no? No podría decir, Hilamaj Kaukin Kisa. Hilajaj Irnakawi Pankiwa, ¿no ve? Ahora aquí, Pankankiwa, Pampankiwa. Tatama, esta misma pregunta, Tatamaj Kaukin Kisa, ¿no? Tatajaj Pampankiwa, ¿no? Está en su puesto. Mamamaj Kaukin Kisa, Katupankiwa, ¿no? Suilkamaj Kaukin Kisa, Anatawi. Dice, no se le escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Yatichiri. Es que mi señal está mal. ¿Han entendido la explicación, lo que he escrito? ¿Han escuchado lo que he respondido? Sí, Etichiri. No la última parte, se ha cortado. Solo las preguntas. Ah, ya. La última parte, Yatichiri. La última parte. Kaukin Kisan es dónde está, ¿no ven? Entonces ustedes pueden aumentar lo que sea, ¿no? Tatamaj, Hilamaj, Cuyakamaj, Suilkamaj, lo que sea. ¿No ven? Esto es sujeto, ¿no ven? Persona, ¿no ven? Ma es su, ¿no ven? Sufijo posesivo, ¿no ven? Esto X solamente es el tópico, ¿no ven? Que no significa nada. Entonces pueden preguntar lo que sea, ¿no? Entonces yo podría decir, ¿no? Tatamaj Kaukin Kisa, Suilkati Tinkiwa, Hilamaj Kaukin Kisa, Hilajaj Orurun Kiwa, ¿no ven? Kuyakamaj Kaukin Kisa, Kuyakaj Irnakawi Pankiwa, ¿no? No sé, pues, ¿no? Lo que sea, ¿ya? ¿Quedó ¿Qué claro, está no ven? haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se puede preguntar? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería su respuesta? No va, pues, ¿no ven? Haciendo sería una acción y no va. Claro, pero a ver, conjuguen uno con haciendo. No vaya, Tichiri. No, los sufijos básicamente tienen su significado, ¿no? Entonces, de pertenencia no tiene nada que ver con
hacer, ¿no ve? ¿Está claro? Entonces, escriban los ejemplos y formulen de acuerdo a su traducción. ¿No ven? Hanao, ¿no ven? Hanicha. Yatichiri, yo tengo una pregunta. A ver. En acá dice para sujeto, pero también puede ser para cosas y animales. Sí, sí, sí. Ah, ya. Está bien. Gracias, Yatichiri. Ya. Por ejemplo, Anumas Kaukin Kisa, ¿no ve? ¿Qué estoy preguntando? ¿Dónde está mi perro? Entonces, Tu tu peso. perro, ¿Dónde más está tú, tu ¿no ve? perro? Ah, tu perro, sí. Entonces, tu peso. Esto es tú. Susto, tú. ¿Dónde está tu perro? ¿No? Yo puedo decir, Anojas Pampan Kiwa, ¿no ve? ¿Ve? Listo. Me pueden preguntar, Uiwa más Kaukin Kisa, ¿qué está diciendo? ¿Dónde están tus animales? Tu ganado, Está ¿dónde tu está? ganado, ¿no ve? Entonces yo digo, Uiwa haj Koyun Kiwa. ¿Qué estoy diciendo? Está en el cerro. Mi ganado Está está en el cerro. Muy bien. Walik, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro este sufijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, voy a suponer que sí. Su variante. Inkiri. Sufijo inkiri. Este sufijo inkiri hace referencia a lugareño. Lugareño significa de. De. Está siendo bien claro, ¿no? Lugareño significa de. Por ejemplo, Puno, ¿ya? Entonces voy a imarizaría Puno, ¿ya? Pununkiri, ¿qué estoy diciendo? O Pununkiri. De Puno. Wa. De Puno, de Puno. Exacto, Yo soy de de Puno. Puno. De Puno. Sí, es de Puno. En todo caso se va a traducir así Soy de como Puno. es de Puno. Puno. Desde Puno. Pero por ejemplo, voy a suponer, ¿no? ¿Alguien de Puno ahorita? Kitis Puno, Tanchita. Isa Yatichiri, no ya Puno. Ofelia. Digamos que Ofelia ha venido aquí a La Paz. ¿Me puedes responder de esta forma? No. Niwa. No. Esto hace referencia a personas que están en ese lugar. ¿Me dejo entender? Es como decir cruceño, cochabambino, orureño. ¿Me dejo entender? Pero a Lice, personas que viven en ese lugar. ¿Queda claro, no ve? Entonces, en este momento, Ofelia es Pununkiri, ¿no ve? Entonces, Ofelia es Pununkiriwa, ¿no ve? Porque Ofelia no se ha trasladado, vive allá en Puno. ¿Me dejo entender? Lice, ¿Se pero así entiende? viniera, licenciado, así viniera a La Paz, si le dice, No, decimos a Ofelia, procedencia es eso, pues. claro, Ya pero se ha ¿de dónde? trasladado. Entonces, para Mm, procedencia, ¿qué sufijo hemos conocido? Inki. No, pues, ¿qué es procedencia, Inki? Tú. Ta. No, sufijo ta, ¿no ve? Ah, Se han olvidado. Anterior clase hemos dicho Oruruta, Cochabambata, ¿no ve? Claro, sí. Eso es de procedencia. Entonces, si Ofelia se traslada aquí, digamos, está en La Paz, entonces Cauquita Taza, ¿no? Punuta. Soy de Puno, pero ya está aquí en La Paz. ¿Me dejo entender? ¿Hanatani diferencia o no? sí. ¿Ya? Entonces, esto es para lugareños, ¿ya? Para personas que viven en ese lugar, no se han trasladado, ¿ya? Muy bien. Escriban un ejemplo. Al azar voy a llamar ahora, ¿ya? Si no está, entonces no está asistiendo.
Nayaya tichiri. A ver, Lin. Tarihan kiriwa. Ok, muy bien. Waliki pone Lin. Juliacan, Quirigua. Ese fue. Waliki. Jimena Colque. Kiriwa. ¿Ya? Jimena Colque. Costun Quirigua. ¿Ya? Waliki. Biachan kiriwa. Ok. Jessica Ramírez. Patakamayan Kiriwa. Waliki. Oruro Zulma Kiriwa. Mulisaca. Zulma. Zulma Mulisaca. Sí, Mulisaca. Ya. La Pasan Kiriwa. Ok. Richard Callisaya. Richard. Aspirkipan Yatichiri. Pone. Cochaban Banquirigua. Ok, Waliki. Oscar Aliaga. Carnabin Quirigua. Ok. Giovanna Acha. Biachan kiriwa. Ya. Jaime Ismael Chambi. Utapan Quirigua. Ok. Ya, está bien, pero. Adriana Choque. Karanabi Marcan Kiriwa. Waliki. Muy bien. Entonces quedó claro, ¿sí? Solamente eso van a tener en cuenta, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y cómo sé cuándo voy a utilizar el inki o el inkiri? ¿No ve? Son dos cosas diferentes, ¿no ve? Este es genitivo, es de procedencia, es de pertenencia, ¿no? Esto es lugareño, ¿ya? Entonces no tiene que haber esa confusión, ¿listo? Bien, ya sabemos. Vamos con el tercer sufijo, ¿ya? El tercer sufijo del día tiene que ver con sufijo cama. Este sufijo es limitativo y significa hasta, ¿ya? Sufijo cama limitativo que significa hasta. O en algunos casos también va a significar como es limitativo entre, ¿ya? ¿Ya? A ver, ejemplo. Uta, ¿qué es uta? Casa. Casa. Uta cama. Hasta la casa. Casa. Ok. La casa. Hasta la casa, ¿no? Casa. Cauquica Masarata, ¿no? ¿Hasta dónde vas a ir? Utacama, ¿no ve? ¿Sí? Utacama. Utacama podría decir. Utaja. Elisión vocálica. Utacama. Perdón, aquí. Hasta mi casa. Aquí. Ja. Utacama. ¿No ve? Hasta mi casa. ¿Sí? Este ja con elisión vocálica está aquí. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Pues sin ja hasta la casa. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, ¿Sí? A ver, otro ejemplo, a ver qué podría ser. Mara, ¿qué es Mara? Marca. Año. 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 Maracama, ¿qué está Marca. diciendo? Cama. ¿Qué está diciendo? Hasta el año. Hasta el año. Haruru, ¿qué es Haruru? Mañana. Mañana. Elisión Harurkama. vocálica, Harurkama, ¿qué es? Hasta mañana. Mañana. ¿Les hace algo familiar? Sí. Sí. Mañana. Sí. Este sufijo utilizamos para despedidas, ¿no ven? Sí. Sí, sí. ¿No ven? Yo quiero decir hasta la tarde, ¿no? Haipukama, ¿no? Quiero decir hasta la siguiente semana, Jutirpa Chankama, ¿no? ¿Sí? Está claro, ¿no ve? Este sufijo utilizamos para despedidas, significa es limitativo, significa hasta, ¿no ven? Jurpur kama, haipur kama, arum kama, no sé, pues, ¿no? Listo. Eso sería hasta, ¿no ve? Ahora, entre, como es limitativo, entonces, entre ellos, por ejemplo, ¿eh?
¿Quiénes van a jugar? Entre ellos que jueguen, ¿no? O entre ellos que peleen, ¿qué nos importa? ¿No? Estamos limitando, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella, ¿no ve? Él. Jupa cama, ¿qué estoy diciendo? Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos. Entre ellos, ¿no? Pisi, ¿qué es pisi? Gato. Y cama, Entre gatos. De gatos. entre gatos. Listo, muy bien. Y a Tichiri, Humana- en esta sí. palabra no se utiliza naka para decir ellos. Anukama. Ella, pero si ya son dos, jupa es él o ella, ¿no ve? Sí. Estamos claros, está ahí, ¿no ve? Ahora, yo no podría decir entre ellos si es una persona, ¿no ve? ¿Sí? Entonces ya se supone que es plural, ¿no ve? Entonces, jupacama o jupanaka, ¿no ve? Para plural, ¿no ve? ¿Ya? Cualquiera. Jupacama o jupanakama. ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, escriban un ejemplo con entre y otro con hasta, ¿ya? Escriban todos. Igual al azar voy a llamar, ¿ya? Marcacawa. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora el otro ejemplo con cama. Anukama. ¿Ya? A ver, ¿qué tiempos? ¿Tu cuidaptate? ¿Han terminado? Katukama se puede decir. Sí. Ya Urkama y Atichiri hasta el jueves. Por cama, ¿ya? ¿Qué más? En castellano también Yatichiri se lo puede mencionar. A ver, ¿cómo? Hasta el jueves, o necesariamente te necesitamos decir en Aymara, Illapurkama, o hasta el jueves en castellano. Ya, pero ¿Yakuro me está diciendo o Jurpuro? No, Illapurkama, Illapa, Ya. hasta el jueves. Sí. Pero en castellano también se lo puede decir hasta el jueves, jueves cama, algo así. Claro, jueves hemos dicho, ¿no ve? Ahí los días están ahí marizados, ¿no ve? Yatichiri. Sí. ¿Puedo decir Pacha Urkama? Sí. Y el otro Yatichiri Nakakama. ¿Está bien? A ver, uno más léeme eso. Yatichiri o sea, Yatichiri Nakakama. Ok, así está bien. Muy bien. ¿Quién empieza? A ver, Lynn. Ya. Yatequen Utakama y Anukama. Ok, Walikio. ¿Quién empieza? Alhuacama y Huaypacama. Ya, Walikio. ¿Quién empieza? Evelyn. ¿Alguien más? Yo Haipukama. Yatichiri. Héctor, adelante. Haipukama. ¿El otro? Tatakama. Ok. Dani. Risi. Intiurkama, Kuyak-kama. Ok. Natalia Farfán. Ahí voy. Ya, dale. Hola. Sí. Ullarani. Lea.
Yupan cama sería entre ellos. Y pitsi cama entre. Y entonces ahí yo tengo la duda de cómo tendría que hacer la combinación. Significa que no lo has hecho, no lo has entendido. No, porque yo lo quería hacer ya sea con animales, eso, pero no me acordaba bien de la palabra. Ya, ¿con qué quieres hacer? Por ejemplo, yo quiero hacer con ya sea perros o lo que tengo cerca, perros, conejos o los cuy. Ya. En vez de pisi, wanku. Wanku. Ahí está wanku, ¿no? Ok. Huanco, cama. ¿Qué significa ahora? Huanco, cama, ¿Pero qué en entre castellano? conejos. ¿Así? Entre conejos. Ya, ahora un lugar. Sería japa, un lugar, podría ser entre No, ahora hasta. entre montañas. ¿Hola? Ah, ya. Aquí vamos a poner eso, ¿ya? Para que sea entre montañas. Oyu, cama. ¿Qué estoy diciendo? Oyukama, entre montañas. Entre montañas. Ya. Esto tendría dos significados, ¿no? También podría Hasta el significar cerro. hasta. Hasta el cerro. Hasta el cerro. Ah, Porque Coyo es un lugar, ¿no ve? sí. Pero como dices, también puede ser, pero tendría otro significado. Más bien iría como hasta, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta? Sí, Y entonces, ¿cómo hago para que sea algo específico? ¿O puede ser utilizado en ambos? como específico. Claro, porque usted me dice que tiene dos significados. Ya, por eso en este caso significa hasta. ¿No ve? Ajá, Porque hasta si el yo cerro quisiera y no decir entre entre cerros. cerros, Tendría que ser pero ahí ya no es entre cerros, Huancu. Punacama. ¿Huancucama? pero Pero Huanco es muy Huancucama no. lejos, pues no nada que ver con el Claro, es que ahí cerro, ¿no ve? está. Y la diferencia con cerro, Porque cerro es Huancu. un lugar, no es un ser. Claro, pero es que ahí, como decía, entre. Ya, pero en este caso, Sí. tú me estás refiriendo, imaginemos aquí, digamos aquí. Digámonos aquí un cerro, aquí otro cerro, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Pero en este caso no se habla en Aymara así como entre, cuando son lugares, ¿ya? Ujú. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no sé, por ejemplo, yo Ah, podría decir, no sé, entre cerros voy a pasar, ¿no? Por aquí voy a pasar. exacto. No se habla así. Se utiliza otro sufijo para expresar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿por dónde vas a pasar, no? Entre cerros, ¿no? Koyu Ujú. type kama, ¿no ve? Entonces ya se conjuga, ya no es, ya no va a la palabra raíz el kama. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Ahora lo entendí. Ah, ya, muy bien. Gracias, Entonces, Yatichiri. ahora conjuga. Con otros ejemplos. Sería entonces Huancu. No, otro ejemplo. Eso ya te Otro ayudaría. ejemplo. Y podría ser entre qué, porque yo estaba pensando en eso. Tatacama. Te falta Tatacama. vocabulario y para eso tenemos diccionario. Al principio les he dado diccionario. Ya estamos Sí. terminando, por si acaso. Yatichiri, ¿puedo Sí, participar? sí, adelante. A ver, Cuscocama, ¿Ya? Chachacama. Ok, excelente, Néstor. ¿Quién empieza? Naya Yatichiri, ¿Ya? ¿Ullaranim? Marcacama y ¿Ya? Giliricama. ¿Ya? ¿Ualikio? ¿Quién Naya empieza? Yatichiri, ¿Ya? Wahuacama, ¿Ya? Ahuiracama, Jawir Kama. ¿Ya? Naya Ahuircama. Yatichiri, ¿Ya? Zulma. Katukama, ¿Ya? Hilakama. ¿Ya? ¿Quién empieza? Nayaya Tichiri. ¿Ya? ¿Natalia o quién? ¿O Giovanna? Giovanna. Ya. La PAC Pachacama hasta la primavera y ¿Ya? Yocayanacama entre niños. Ok, Yokayanakama. ¿Walikio? ¿Quién empieza? Pampacama, ¿Ya?
Ya, pampacama, gilacama, ya. ¿Quién empieza? Yo, licenciado. Ya, Illapkama ya, y Anukama. ya. Listo. ¿Quedó claro, no ve? Sí, Yatichiri. Sí, Muy bien. Yatichiri. Eso es ya. Gracias. Entonces siempre van a tener en cuenta hasta y entre, ¿no? Hasta es básicamente lugar, ¿ya? Entre van a ser personas o seres, ¿ya? Sujetos, ¿ya? Olikia, karakia. Ya. Siguiente sufijo, el sufijo 4. Este sufijo es el taqui. Esto es destinativo. Significa para, ¿no ve? Ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él, ella. Él o ella. Jupataki, ¿qué sería? Para él. Para él. Para él o ella, ¿no ve? O ella. Pataki, ¿sí? No sé. Pisitaki. Nayataki. Anutaki. Ok, Nayataki. Nayataki. Hilataki. Para mí, ¿no ve? Listo, a ver, escriban un ejemplo. Pisitaki puede ser, ¿no? Claro que sí, destinativo. O Anutaki para los animales. También. Otros ejemplos. Mamá Hataki. Hilataki. Ok. Mamá Hataki. Waliki. Pajataki. Awisha hataki. Pajataki. Waliki. Chacha Wataki. hataki. Hilataki. Ya. Utataki. Ya. Waliki, ¿qué te empieza? Pampataki. Piscina Kataki. Ya. Marca hataki. Marca hataki, ya. Yokanaka Yakataki. Ok. Huacataki. Ilamataki. Wakataki. Listo, ¿se ha entendido, no ve? Esto es destinativo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento, hay una, no sé, una reunión familiar, ¿no? Vamos a comer, dice, ¿no? Entonces yo voy a estar pasando los platos, ¿no? Entonces yo digo, kititakis, ¿no? ¿Para quién es, no? Pataki, ya, yo le doy, ¿no? Kititakis. Tatamataki para tu papá, ¿no? Hilamataki, kuyakamataki, ¿no? Iskalalataki, ¿no? Wawataki, ¿no ve? Quedó claro, ¿no ve? También se puede decir con el nombre, ¿no, Yatichiri? Claro, ¿no? Romano Taki, Lidia Taki, Héctor Taki, Remberto Taki, ¿no? Richard Callisaya dice, Mama Hataki, Yok Ayuawataki, Yok Aya, ya hemos escrito, ¿no? No es así. Nada, ¿acaso existe la O en Aymara? No. No. No existe. Entonces tendría que ser la U. Ahora este es A, ¿no? No es pues Yokaya. Yokaya. Yokaya con la Q. Q. ¿Ya? Yokaya o Yokaya, ¿no? Con Y. Cualquiera. Corrige, Richard. Ya. ¿Quedó claro alguna pregunta respecto a este sufijo? Hanat, Hanicha. Hana Yatichiri. ¿No? Y bien práctico, bien fácil, ¿no? No es complicado, ¿ya? Ahora, sufijo pura. Sufijo pura. Pura. Este sufijo pura es recíproco, ¿ya? Recíproco. Si es recíproco, este sufijo significa entre, ¿ya?
Sí, entre significa. Se parece mucho a cama, Cama. ¿ya? Tiene semejanza. Escribamos. Por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? Él o ella. Él o ella. Jupa pura. Entre ellos. Entre ellos. ¿No ve? Igualito que cama, ¿no ve? ¿Sí? Entre ellos. Tata pura, pues. Warmi pura. Tata pura. Ya, Warmi pura. Tata Tata pura. pura. Warmi Mamá. nakapura también puede ser. Warmi pura, ¿ya? Mamá pura. Guagua pura. Guagua pura. pura. Chachapura. Cacha pura. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cama? Esto es recíproco. ¿Qué es reciprocidad? A ver. Es una ayuda entre dos personas. Ya, una ayuda mutua. Ya, ¿qué más? Entonces aquí, cuando hablamos de reciprocidad, no solamente vamos a referir a ayuda, ¿no? Sino, por ejemplo, que sean de la misma edad, que sean del mismo tamaño. ¿Me dejo entender? Hana Tanich. Es ¿Se como, entiende? es como si fuesen iguales, Yatichiri. Sí, más o menos. Igualdad. ¿Ya? ¿Vale que ya? Han dicho. Sí, es chiri. Ya, a ver, te lo está para acá. Escriban más ejemplos. Escriban. Te lo está para. Yatichiri pura. Ya, Huaynanak pura. ya, Cuyaca pura. Huanco pura. ya, Awichanak pura. Pishinaka pura. la pura, ya, Guaypa pura. ya, huelva pura, ya, Anupura. Pura. Pura. ya, Awich pura. ya, Y Wikihanak pura. ya, hueliquio, Paya pura. ya, payapal pura, ya, Masinak pura. ya, Irpiri pura. ya, hueliquio, Chichil pura. achachil pura, ya. Muy bien. Hueliqui, ¿quedó claro o alguien tiene alguna pregunta? Quedó claro, Yatichiri. Yo, Yatichiri, una pregunta. Sí. ¿Es necesario en utilizar el naka o no? Cuando es plural. Ah, ya. Ya, pero si solamente son dos, no pasa nada. Por ejemplo, Warmi pura, ¿no ve? Entonces estoy diciendo entre mujeres, pero estoy refiriendo a dos mujeres. Pero si yo quisiera decir varias mujeres, ¿no? Entre mujeres, ¿no ve? Warminak pura. Está claro, ¿no ve? Yatichiri también se puede usar para referirse a animales, ¿verdad? Claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri entre puneños. Ah, ya, sí. Por ejemplo, yo puedo decir punun kirkama. ¿Qué estoy diciendo? Entre puneños. Ya, pero en este caso he utilizado el limitativo, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Ahí estoy limitando, no estoy siendo inclusivo, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Qué he dicho? Pununkirkama. O sea, por ejemplo, digamos un concurso, ¿no? Digamos, ¿no? Pero solamente es para los de Puno, ¿no ve? Pununkirkama. Solamente para Puno. Eso es excluyente, ya no es recíproco, ¿no ve?
porque es Entre limitativo, puneños. ¿no? Entonces, en ese caso no iría el pura. ¿No ven? El pura es inclusivo. ¿Me dejo entender? Ay, ya, Janiu. Waliki. Ya le entendí. Correcto. Waleki. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, No, una ninguno. pregunta. Sí. Donde ha puesto el ejemplo de Tatapura, ¿no podría entrar una P más, Tatapura así? ¿O ¿Qué es que estoy significaría mal? ese P? Una P más faltaría quizás para decir Tatapura, entre papás. ¿Pero qué O, significaría esa T? no, la P, no la T, la P. Ah, ¿me está diciendo tatapa? Eso, más o menos, desapareciendo la edición vocálica, la A, Ya. Tatapura. Pero esto ya significaría otra cosa, pues. ¿Qué significa el sufijo pa? Su papaya sería. Ahora hacemos desaparecer la A. ¿eh? Sí. Entonces ya significa entre sus papás. Sí, así. ¿Dejo entender? Sí. ¿Podría ser? Podría ser. Podría ser. Pero recuerda, esto es su, ¿no ve? Entonces, si no estoy utilizando entre, ¿qué significa? Las sus. Entre papas. Ok, está bien. ¿Vale? Kuna pesa. ¿Vale? ¿Qué? Walikiwa Yatichiri. Ya, ¿vale? Sí. ¿Alguien quería preguntar? Muy bien, entonces con eso terminamos hoy día, ¿ya? En Zoom tenemos 73 participantes. Significa que hay como 27 espacios en el Zoom. Y en el YouTube, ¿cuántos hay? A ver. 12. Entonces igual no cuenta la asistencia de YouTube hoy día, ¿ya? Y saca varias capturas por si acaso en Zoom. Pero algunos no pudieron entrar y a Tichiri han tenido Pero al problemas al principio ya ingresar. hemos indicado, ¿no ve? Todos los pasos, todo, ¿no ve? Sí, es que a Ya, veces uno se pues, confunde ya Tichiri porque de pronto pasa un tiempo y te pide nuevamente la contraseña y creo que en eso se están equivocando. pues la contraseña es el mismo, ¿no ve? No Sí. cambia. No No piden, cambia. no cambies. Eso es falso. Ya, No hay entonces, dónde perderse. exactamente, no hay excusas ahorita. Ya estamos terminando, ¿ya? Dicen, licenciado. Van a practicar, ¿ya? Van a practicar y su conversación van a seguir escribiendo, incluyendo estos sufijos. Ahora no van a escribir, pues, sufijos específicos, sino ya van a ir conjugando, pues ya saben verbos, ¿no ven? Conjugación de verbos. Con eso van a conjugar, ¿ya? Entonces, esto no es una pregunta. ¿Qué significa el sufijo taqui? No les voy a preguntar así, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ven? Pues los sufijos además no significan solito nada, hemos dicho, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar? No, licenciado, solamente una pequeña situacióncita en la plataforma. Ayer le he mensajeado, no sé, ya no ingresa con ninguno, por eso le estaba mensajeando y todo, y lamentablemente no sé si me lo puede ver, como usted maneja, como usted es el que maneja la plataforma, podría, por favor, redireccionar mi plataforma, por favor, porque ya no puedo estudiar, ya no entra, o sea, le mando la captura de imagen hasta ahí nomás, y no quiere ingresar con su contraseña, nada. Aymara B3 es, ¿no ve? La contraseña, No, pero debe no quiere estar entrar. poniendo espacio, no debe estar colocando mayúscula, algo debe estar pasando. Eso Ya. yo no puedo hacer nada. Uy. Ya, Lo ni único modo, que puedo licenciado. hacer es cambiar de contraseña, pero ahí va a haber un montón de reclamos, ¿no? Ya, ni modo, dicen. Gracias. Tienes que tener en cuenta, ahí con mayúscula inicia, ¿no ve? No hay espacios. Hay un guión, nuevamente mayúscula, ¿no ve? Número. Entonces, lo único que está mal el tuyo es la contraseña. No lo estás escribiendo como es. Nada más. ¿Vale? Kikisinkam takeni, hurpur kama.
Purkama. Tichiri.